¿verdad? Ustedes van a los que lo hayan hecho, a ver quién los quiere exponer los dos ejercicios, ¿eh? Primero voy a exponer yo el primero, acabarlo el que la vez pasada estuvimos haciendo. Permítanme, estoy abriendo el libro. ¿Sí se escucha bien, muchachos? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, aquí ya ven el PDF, muchachos, del libro. Sí, profe. Ok. Recuerdan que estábamos viendo el de la figura 312, ¿verdad? Y que por ahí faltó contemplar algún término. Bueno, lo vamos a acabar y después a ver quién de ustedes quiere participar, a ver quién hizo los ejercicios. Uno, sí, dime, Mauricio. Yo los expongo si quieren. Uno, por favor, y vamos a darle oportunidad a otro también. Ajá, ¿quién más? Yo alzo la mano, profe. Quería saber si podría decir del 3.54, porque los otros me quedé con más duda que con este. ¿Tú quieres decir el 3.53.54? Ajá. Sí, ¿Cómo no te sé si llamas? se Que puede. no veo tu nombre por aquí. Jimena Alessandra. Jimena Alexandra, permíteme. Ahorita los ponemos y tu compañero, el otro. Ajá. Si quieren, vamos a tener todavía muchos ejercicios más adelante para participar, ¿no? Las dudas que tengan, háganlas y vamos viendo que salga. Bueno, a ver, miren, recuerden que este era el que nos pedía la diferencia de presión, ¿verdad? Entre... Nos pedía la diferencia de presión entre el punto A menos la presión en el punto B. Ajá. Entonces, esta era la pregunta. Ajá. Vamos a ver. Vamos a hacer el tratamiento directo. Ajá. Conocemos, no conocíamos, que dijimos que no conocíamos la presión en los puntos A y B. ¿Ja? Como no las conocemos esas presiones, nos vamos a conformar con conocer solamente el delta P. Bueno, dijimos que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Sí lo ven, muchachos, que estoy marcándolo? Sí, sí se ve.
¿Sí se ve? Bueno, entonces, a partir de esto, vean, la presión en el punto 1, si vamos tomando, vamos en orden, ¿no? Vamos a poner la presión en el punto 1. Esto es la forma en que yo lo resolvería, ¿no? Cada uno de ustedes puede ir tomando su técnica de cómo hacerlo, de cómo resolverlo. El chiste es que lleguen al mismo resultado. Entonces, la presión en el punto 1 sería igual, fíjense, dijimos la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto A más la presión que ejerce la columna de aceite, ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto A más, vamos a decir, el delta P, ¿verdad? Que nos ejercería, o, bueno, si vamos a poner delta P, va a ser del punto A al punto 1, ¿no? Y después, ya que conozcamos ese delta P, pues lo vamos a sumar como si tuviéramos aquí la presión en el punto 1, lo vamos a pasar como dijimos PSIG. Bueno, esto sería en el punto 1. En el punto 2, en el punto 2, ¿no? Va a ser, fíjense, estamos acá en el otro lado, pues va a ser la presión en el punto B más esta altura de 4.25 que sería de aceite, más los 29.5 que ejerce esta columna de agua, de 29.5. Entonces sería la presión en B más el delta P, ¿verdad? Que sería del punto 2 a 3 más la presión que se ejerce del punto 4 a 3, 3 a 4, ¿verdad? Bueno, fíjense, como la presión 1 y la presión 2 son iguales, igualamos estas dos ecuaciones. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones y de ahí vamos a despejar la presión de A menos la presión de B. Entonces, ya poniéndolo, haciendo la álgebra y todo, ya nos quedaría así, ¿verdad? La presión de A menos la presión de B, ¿no? Va a ser igual a, vamos a poner, fíjense, la presión de delta P2, 3, ¿no? ¿Aquí alguna duda, muchachos? ¿O van bien? Menos, ¿no? Esta delta P de a 1, ¿verdad? Entonces, vean, igualamos las P1 igual a P2, sacamos el delta P y ya, con esto podemos sacar el delta P. Bueno, conocemos ahora la altura, ¿verdad? De cada una de las columnas. Entonces, la altura de las columnas, la multiplicamos por su densidad y lo dividimos entre 144, pues nos va a dar las pulgadas, libras por pulgada cuadrada. Entonces vamos a poner aquí, a ver,
Por acá de este lado voy a poner los delta P, para cómo los calculamos. Delta P 2 del punto 2 al punto 3, ¿verdad? O sea, la columna esta de 4.25, no, la de 2 o 3 es de 29.5. A ver, ajá, ok. Entonces, esa la calculamos. Acuérdense, le voy a poner toda la ecuación para que multiplicada por la densidad, ¿verdad? Por el delta H, dijimos que le vamos a llamar delta H, porque en realidad es un delta H de, ¿dónde? De 2 a 3. Ajá. Todo esto dividido entre 144. Bueno, y este me va a dar, dijimos que G entre G, C da 1, ¿verdad? Y la densidad de quién, del agua, la densidad del agua es 62.4. Aquí ya voy a poner nada más la pura operación, ¿no? 62.4 por el delta H, que es 29.5. Fíjense, aquí me estoy dando cuenta de una cosa, ya está en pulgadas, ¿verdad? Ya los pies ya no lo están dando en pulgadas. Ya no vamos a tener que dividir la altura, pasar la pies, ¿ah? Pero sí tenemos que pasar la densidad. No sé si lo ven, muchachos. Ujú. Entonces sería que dijimos la altura es, tendría que pasar la altura a pies para que tuviera, a ver, déjame ver cómo está. Usamos la altura en pulgadas. A ver, ustedes díganme, no, para que no pierdan el análisis de las dimensiones. Si uso la altura en pulgadas, Bueno, a mí se me hace menos complicado seguir el análisis si convierto las pulgadas a pies. sí, ¿verdad? Como que no se hace notado. Vamos a convertir la altura en pies, ¿ah? Entonces aquí esta altura de 29, habíamos dicho que eran, gracias, 2.45, 8 pies, ¿no? Sí, porque si no se empieza uno a revolver y entonces eso lo ponemos aquí, 2.45, 8 pies. Ujú. Lo dividimos entre 44 y ya es directa la ecuación que tenemos, ¿no? Si no, tendremos que hacer otra conversión. ¿Cuánto les da esto, muchachos? Mientras voy preparando la otra, ¿no?
Estos 0.354, estos son las pulgadas, estos son los pies, ¿verdad? ¿Cuánto les dan estos muchachos? Si me apoyenme ahí. Y el último que es el delta P. De 1 a A, ¿verdad? Dije de A a 1. Este sería, fíjense, la columna aquí, pasa la altura de 29.5 más 4.25 pulgadas, que sería la altura de 2.45 más 0.354. Esto sería la altura de este lado tenemos pura aceite. Entonces, como es puro aceite, usamos la densidad del aceite. Más la altura en pie sería 2.45 más 0.30, son 10, 11, 8, 2.813. 2.81, aquí serían 12, ¿no? 2.81, 12. Digo 2.81, 12. Ese es 144. ¿Ok? ¿Cuánto le salió el primero, muchachos? El delta P primero. Si no lo tienen. Me sale de 0.132. A ver, serían 62.4 por 2.458 entre 144, muchachos. A ver, ¿cuánto le sale? Debe ser mayor de 1. 1.0651. Ok. 1.06. Vamos a poner hasta el 5, ¿eh? Esto sería PSI. Pues vean, esta columna que tengo aquí de 2 a 3, esta columna que está aquí, que sería correspondiente a 29.5, equivale a que tenemos una presión aquí en el punto 2, ¿verdad? En el punto 2, esta columna nos va a ejercer un delta P de 1.065, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poner aquí, ¿no? 2. Perdón, 1.065, mija. 1.065. Más la segunda, ¿cuánto les dio, muchachos? 0.1320. 0.1320. PSI, ¿ya? También lo vamos a sumar aquí. 0.132, ¿ah? Ahora menos, vamos a restar toda esta columna desde A hasta 1. Entonces, que sería 53.7 por 2.81. ¿Cuánto les da eso, muchachos?
Casi tiene que ser más de 1, mayor de 1, ¿no? Mayor que el que dio primero de 1.065, porque es mayor, ¿no? Me dio de 1.048, porque la densidad es menor, ¿no? Entonces es esto, PSI. Y se lo vamos a restar acá. Entonces, todo esto, ya haciendo el cálculo, pues simplemente sería .13, nomás con la diferencia de 1.065 y 1.048, pues esto es como Da como está 0.149. 0.149, ¿no? Esto, fíjense, es PSI, ¿no? Si se fijan ustedes, las unidades checaron con lo de la izquierda, ¿por qué? Porque la izquierda era un delta P, ¿verdad? Y como estamos sumándole puros delta P, pues seguimos con las mismas unidades PSI. Entonces, vean, con esto ya quedó resuelto el problema. Esta fue una forma de resolver. A ustedes les puede gustar ir viendo punto por punto o hacer una ecuación general como la suele hacer el libro, ¿no? Vamos a ver cuánto dio el libro. ¿Y alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? Yo, profe, Sí, dime. eh, bueno, no entendí bien de dónde sale el 62.4 y el 53.7. No Ah, sé de ya. dónde sale. Eso nos lo da como dato la, el libro, la densidad del aceite, que tiene aquí es la gravedad específica, ¿ya? Fíjate, la gravedad específica, bueno, correctamente llamado, mejor llamarlo la densidad relativa del aceite, ¿ya? Esto, ¿ya? Aquí la densidad, le vamos a poner el aceite aquí con el A de aceite, es 0.86. Permítanme, déjenme ver, está un compañero esperando de hace rato. Entonces, ¿cómo conocemos la densidad del aceite? Pues sabemos que la densidad específica del aceite, pues es la densidad del aceite entre la densidad del agua, ¿ya? A la temperatura estándar, que es de aproximadamente 16 grados centígrados, o 60 grados Fahrenheit. Entonces, la densidad del agua es la misma, que es de 62.4. Y lo que queremos conocer, la densidad del aceite, pues la densidad del aceite es, ahora sí que su densidad relativa, ¿verdad? Por la densidad del agua. Entonces hacemos esa operación que es 0.86 por, ¿no?, la densidad del agua, que es 62.4. Y así fue como obtuvimos ese valor de 53.7. Aquí serían libras por pie cúbico.
Y la densidad del agua es 62.4 libras por pie cúbico. Ujú. A la temperatura aproximadamente de 60 grados Fahrenheit. Pues como nos dan la densidad relativa, pudimos haber conocido la densidad del aceite. No sé si quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Mira. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pues bien, a veces no conocemos, ¿verdad?, la presión en esos puntos, la presión ahí, pero sí podemos conocer el delta P, de estos dos puntos. Conociendo la presión en un punto, si tuviéramos un manómetro, pues ya podríamos conocer la presión en el otro punto. Ok, si no tienen dudas, vamos a ver con sus compañeros, a ver quién quería pasarlo, Jimena, o quién era el otro, Jimena, o... Sí, profe. Bueno, dijo mi compañero, yo le había comentado que si podía hacer el 3.54, entonces, como quiera, si el primero o yo, no hay problema. Vas a ver primero las mujeres, a ver. ¿Quién era el Ah, otro, perdón? Perdón, ¿quién era el otro? Yo, profesor. Ok, ok, Mauricio. Entonces le vamos a dar primero las mujeres, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, profe, no sé si tiene la imagen del problema, es que no lo encuentro, lo tengo aquí. Lo tengo apuntado a mano, pero no encuentro la imagen en el libro. Bueno, el problema. ok. ¿No lo puedes poner tu imagen que hiciste a mano? ¿Lo puedes escanear y ponerlo? Ah, bueno, yo encontré la imagen del libro, no sé si la puedo poner. Claro, ¿Sí? sí. Bueno, pues aquí está. Lo que hice para poder resolverlo es que me fijé en este nivel y aquí puse como una línea que no está, la dibujé yo en mi dibujo de mi cuaderno para poder guiarme y poder visualizar mejor pues qué está arriba de qué y todo. También puse 2 puntos que no están, y aquí le llamé punto A en ese, y aquí en el del aire punto B. No sé si lo anotó. Sí. Con tu pincel. A ver, le llamé punto A. Ay, perdón si anoto muy feo. Sí, no me importa. Este Bueno, le más o llamé menos una rayita, ¿va? El punto B. punto A, punto B, y este le llamé punto 1, y en este punto 2, nada más como para guiarme a mí misma. Sí, está bien. Y, Así y está bien. bueno, yo lo hice todo junto, ¿no? Lo que hice fue que la presión en A Ujú, más la presión de este punto a este es la misma que en el punto 2. correcto. Por lo tanto, la presión en A más esta se le tiene que sumar la presión de este punto a este, que es de agua, porque aquí, bueno, aquí es el valor de mercurio, y de este punto a este es de agua, Ujú. y también de este, o sea, sumé estas dos, esta y esta altura, porque ambos son de agua, lo que está Per- arriba de este punto. Perdona que te interrumpa. ¿Y cuál era la pregunta? Era calcular, De aire, se busca esta. calcular la presión que se ejerce sobre la superficie de la gasolina. Ok. Ajá, entonces por eso, bueno, si quiere también que lo vaya anotando eso. No, Entonces, está bien así. ¿sí? Ahorita no Ok. sé, cuando lo expliques ya nos enseñas el cálculo. Ah, ok, sí, perdón. Entonces, la presión del punto A, Ujú. por eso le decía, y esta sumada es igual a la presión en el punto 2. Sí, correcto. Y la presión en el punto 2 es igual a la presión de agua de aquí a acá y de aquí a acá.
estos dos valores sumados de altura. Nada más que, bueno, no está en milímetros, sino en metros, se tiene que hacer la conversión. Más lo del valor de la gasolina, que es con esa altura y con esta densidad. Entonces eso, restando estas dos presiones, ya se saca la diferencia de presión. Sí. Ahí sí. ¿Sí? La diferencia de presión. Ajá, y bueno, ¿le digo cuánto es? O si gusta que lo muestre, entonces mejor. Si quieres el cálculo o algo así, o si lo puedes poner ahí. Estás con el mouse escribiendo, ¿verdad? Sí. Si quiere si gusta, me voy poniendo el cálculo mejor. Sí. Para que no. Entonces la presión en A, más. Yo todo lo hice en gramos sobre centímetro cuadrado y después lo pasé a kilopascales. Ok, no importa. Entonces, Es como está en el libro, ¿no? sí. 13.54 sería de la densidad del mercurio. Aquí serían gramos sobre centímetro cúbico. Por esta altura, y como lo estoy haciendo en centímetros, son 45.7 centímetros. Ay, se ve horrible. Si no se entiende, lo acomodo y le cambio algo para que se entienda. Y no sé si igual mis compañeros lo vean. Para ir, pues sí se va entendiendo ahí, ¿va? Estás calculando la presión en el punto 1. Esto es de la presión en el punto 1, que es la presión en el punto 2. Y como lo hice todo junto, entonces a esto se le tiene que restar esto que les comentaba, la presión que ejerce el agua y la presión que ejerce la gasolina, para que así quede la presión en un solo lado de la ecuación del punto B, que es el que le llaman el punto B. Muy bien. Entonces, ahí quise Usaste la técnica del libro, ¿no? Ajá, sí. Entonces, aquí sería restarle lo del agua. Puse el valor de 1 para la densidad del agua. Ay. Centímetro cuadrado. Si quieres ya no le pongas las unidades. Nomás para que Gracias. no te compliques la vida. Nomás ya Y bueno, sabemos. esto sumado, 1 metro y 381 milímetros, son 138. 138. Y son centímetros, porque pues es lo que lo estoy haciendo en centímetros. Y entonces ya solo nos queda la de la gasolina. De 0.68, igual, gramos sobre centímetro cúbico, por 50 centímetros. Correcto. Y todo eso igualado ya nos da el valor de presión en B. Entonces, si despejamos la diferencia de presión, si pasamos este por acá, la presión en B menos la presión en A. Sí, está bien. Y hacemos el cálculo, igual son de 446.67, y aquí sí voy a poner las unidades para que se entienda que gramos. Nomás que ya no se ve. Si es más adentro, ya no se vio. Ah, sí, perdón. Es que como yo se alcanzo a ver, Ya. no, gramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, para que esto ya se convierta en una medida de presión, debe de ser para pascales, y pascales son kilogramos por centímetro cuadrado, segundo cuadrado por metro. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la gravedad, el 9.8, y tomando en cuenta la gravedad y haciendo las conversiones de gramos a kilogramos y de centímetro a metro, ya me da un valor de
43.78 kilopascal. Ok. Y esa sería la presión barométrica de aquí. Ya si se desea la presión absoluta, se tendría que sumar la presión en el punto A, porque pues esta es la diferencia. Exacto. Y bueno, ya, no Tú sé si sacaste se la entendió. diferencia. No, sí, sí se entendió. Ok. O sea, tú usaste la técnica mm, del libro. Si usaste todo Sí, en la ecuación, ¿verdad? sí. Ajá. Ok. No quites tu imagen tantito para explicarle a sus compañeros. Vean, lo que hizo su compañero fue ya ir haciendo todo directamente. La técnica que a mí se me hace más fácil es decir, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Entonces, para mí la presión en el punto 1 sería la presión de A más la presión que ejercen esos 457 milímetros, ¿ya?, de este fluido que es el mercurio. Y la presión en el punto 2, pues sería sumar, ¿verdad?, las columnas de tanto de agua como de gasolina, más del aire. Y igual como le hice en el ejemplo anterior, le pongo presión de A menos presión de B, ¿ya? O presión de B menos presión de A. Aquí lo que sí me quedó una duda, presión de B, el delta P te queda positivo. Sí, profe, sería que el aire adentro tiene una presión mayor que la de la atmósfera, ¿no? Así, correcto. Ujú. Que si quisiéramos saber a lo que iba, ¿verdad? Fíjense, presión de A sería la atmósfera. Entonces, ¿cuánto sería? A ver si puede ponerlo. La presión de A en absoluta. Vamos a comparar en absoluta, la presión absoluta, ¿verdad? Vamos a ver. Recuerden que no hay presión absoluta negativa. La presión de A, voy a poner Pero los sería la puntos. presión de B, porque este se llama B y este A. Entonces sí sale absoluta positiva. Sería igual a este valor más la presión de A. Y si se toma en cuenta que estuviéramos a nivel del mar, sería 101.325 kilopascal. Entonces sumando los, ¿sí? Sí, está. Sí, serían 145. O sea, el delta P, ¿verdad? Este ya sería la presión absoluta. Lo que le había mostrado antes es el delta P. El delta P, correcto. Kilo Pascal. Y esa ya sería la presión absoluta, si estuviéramos a nivel del mar. Pero habría que sumarle la presión de 101, ¿no? Ajá, ya se la sumé. Es que la sumé Ya se la directo, sumaste. porque como escribo feo, preferí sumarla directo. Sí, disculpa, sí, ya vi. Sí. 101 más 43, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, sí que anoto aquí esta, tomando en cuenta que presión de A fuera de 101. Y ya, y como aquí es la diferencia, pues ya sí, presión de A y esta es la diferencia. Esta sería presión de B. Sí, está correcto. Ok, bien, entonces vean, la presión que está ejerciendo el aire sobre la gasolina, de acuerdo aquí con este cálculo que muestra su compañera, pues sería mayor, ¿verdad? Mientras la presión en el punto A es la atmosférica de 101 kilopascales, la presión del aire dentro del tanque sería de 141, ¿no? Entonces, vean, la presión absoluta nos sirve para ver bien cómo están las presiones, compararlas, ¿verdad? A veces la manométrica no nos sirve mucho directamente. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan, muchachos?
¿No? Bueno, qué bueno. Se ve que le están entendiendo al libro y a lo que estamos viendo, ¿verdad? Estos términos los vamos a usar mucho a lo largo del curso. Gracias, Jimena. Sí, ¿ya dejo de compartir? Sí, por favor, para que Ok. tu compañero ahora nos comparta. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, sí. Bueno, lo primero que hice fue establecer puntos de referencia. Por ejemplo, el 1 pues está al nivel de la columna que está abierta a la presión atmosférica. El punto 2 está al mismo nivel que el punto 1 y el punto 3 es donde está la diferencia entre el agua y el mercurio. Ajá. Como la columna izquierda está abierta a la presión atmosférica, sabemos que la presión absoluta ahí va a ser de 101.325 kilopascales a nivel del mar, Exacto. pero la presión manométrica va a ser de 0 ya que está sobre la superficie. Sí, correcto. Después, en el punto 2, al estar igual en el mismo nivel que el punto 1, va a ser la misma presión que en el punto 1, por lo tanto es 0 kilopascales. Luego calculé la presión, bueno, la diferencia de presión entre el punto 3 y el punto 2, donde es mercurio, el cual tiene densidad relativa de 13.54, y la multipliqué por la del agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, que nos da el resultado de 132.8274. Una vez teniendo esa, la altura de 75 milímetros la convertí a metros, que es 0.075. Entonces multipliqué la altura por el peso específico, que me da una presión de 9.962 kilopascales. Todo esto es manométrico. Ok, sí. Y por último, calculé la presión, bueno, la diferencia de presión entre la altura del punto A al punto 3. Como es agua, que su densidad es de 9.81, solamente la multipliqué por los 100 milímetros de altura, que bueno, los convertí a metros también, que son 0.1 metros, y me da como resultado 0.981 kilopascales. Después, como yo inicié desde el punto 1, para saber la presión en el punto A, va a ser la presión en 1, luego como la presión, bueno, la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 3 está subiendo, bueno, va hacia arriba, va a ser negativa, porque yo estoy recorriendo del punto 1 hacia el punto A. Y la presión del punto A, bueno, la diferencia de presión del punto A con el punto 3 también va a ser negativa porque estoy subiendo. Entonces la presión en el punto 1 es 0. Y menos la presión, la diferencia del punto 3 al punto 2, que es 9.962 menos 0.981, me da como resultado una presión negativa de menos 10.943 kilopascales manométricos. Y esto nos indica que es una presión de vacío. Y sí, se puede observar en el dibujo que está como succionando el mercurio, en lugar de estarlo empujando en la columna izquierda. Y ya lo convertí a PSIG y es menos 1.587. A ver, la última no lo entendí, dice menos 1 PSIG, ¿a qué se refiere? Convertí los menos 10.943 kilopascales a PSIG. Ah, ya. Lo pusiste a PSIG, ok. Y ok, teníamos que en kilopascales menos 10
¿verdad? Y lo pones a absolutos 90, ¿ok? Comparado, esa es la presión en el punto A, ¿verdad? Sea 90.38 kilopascales. Sí, profe. Y la presión en el punto 1 sería 101 kilopascales, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿No trae resultados el libro? No. ¿Quién sabe? ¿No lo vieron? No. No, creo que no. No, Bueno. yo estuve buscándolo para el que hice y no lo encontré. Ah, ya. Me parece que por ahí anda el libro con soluciones, ¿eh? Una vez vi por ahí, en el internet, por si les interesa, ¿verdad? Nomás un detalle, muchachos. Fíjense, cuando digan delta P, aquí en el caso como... ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Este es Sánchez Rodríguez, ¿verdad? Mauricio. Miren, déjenme apuntar. Muy bien, o sea, los dos están muy bien, ¿eh? Este parece, lo que te voy a decir, cuando sea delta P, no es manométrico, muchachos, acuérdense, ¿eh? Tengan cuidado en eso. Cuando sea delta P, es nada más kilopascales, porque cuando hablamos de delta P son sin manométrico ni absoluto. Ujú. Pero cuando ya hablamos de la presión, el delta P se refiere a la altura, ¿verdad? Pero fíjense, eso es lo que se confunde uno. La presión en el punto 2, ¿cuánto sería la presión en el punto 2, muchachos? Aquí. De 0 psg. De 0, correcto. Fíjense, la presión en el punto 2 es de 0, ¿verdad? PSIG, o la presión ahí es manométrica, ¿verdad? La absoluta sería la misma que tenemos en el punto 1. Entonces, fíjense, ahí sí en el punto 2 se dice que la presión es 0, digamos aquí kilopascales. Pero manométrico, ¿eh? O en PSIG sería 0 PSIG. ¿Y cuál sería la presión en el punto 3? Cuando hablamos de la presión en el punto 3 también sería PSIG. ¿Sí ven la diferencia, muchachos? Cuando estamos en la presión en el punto, esa sería la presión que medimos con nuestro manómetro. No sé si me entienden, muchachos. Sí, profe. Entonces, vean, si ponemos un manómetro en el punto 2, el manómetro va a registrar una presión de 0 PSIG. ¿Cuál sería la presión que registraría un manómetro que lo pusiéramos en el punto 3? A ver si lo pueden calcular, muchachos. Aquí ya lo tiene Mauricio, ¿verdad? ¿Cuál sería la presión que mediríamos en el punto 3? Ok. Bueno, ahí me lo está poniendo Mauricio, fíjense. Esa sería la presión. Tenemos, perdón, ¿cuánto sería la presión que mediríamos en el punto 3? No. Sería la que ejerce A, ¿no? La que ejerce A más la columna de 100 milímetros, ¿no?
Fíjense, en el punto 3 sería la presión que ejerce A más la de los 100 milímetros. Sí, porque es la que está por encima del punto 3. Porque está exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuál sería la presión? Si ponemos un manómetro en PSI, G, ¿cuál sería la presión que estamos midiendo en el punto 3, muchachos? Que el manómetro, ¿qué medida nos daría? Acá abajo en el punto 2, si ponemos el manómetro, nos da la presión de 0. Pero ¿cuál sería la presión que nos daría en el punto 3? Ahí en base a los cálculos que tienen su compañero Mauricio. Si la presión en A sería ¿cuánto? Menos 0.587 PSIG. Y lo que ejerce la columna de 100 mililitros de agua. Menos 1.445 PSI. PSIG, ¿ya? Ahí sí sería PSIG, fíjense, ¿eh? En el punto sería PSIG. Entonces, si van viendo la diferencia. Entonces, bien, si ponemos un manómetro, que sería ahí un manómetro que nos va a medir vacío, nos mediría menos 1.44. Y esa presión, pues, va a ser, ¿cómo se llama? Un poco mayor, porque si la ponemos en absoluta va a ser mayor que en el punto A, ¿verdad? Entonces, bien, no es lo mismo hablar de delta P que hablar de la presión en el punto que estamos midiendo, ¿eh? Cuando quieran saber la presión en el punto, ustedes imagínense que ponen un manómetro ahí y cuál sería la presión que les indicaría. Entonces, no sé si muchachos, alguna duda. No es fácil entenderlo, pero van a ver que poco a poco lo vamos a ir viendo esto. ¿Alguna duda los demás compañeros? Bueno. Ok, Mauricio, muy bien, gracias. Muy bien las participaciones. Ya los tengo aquí apuntados. Vamos a ver otros conceptos, ¿no? Les voy a compartir, ¿verdad? Mi hoja. Ahorita, permítanme.
Ahí ven ya el libro, muchachos. Sí, profe. Ok. Vamos a regresar a la hoja de Excel. No sé si ahí ven la hoja de Excel. Sí, también. ¿Sí? A ver, ¿cuál es qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que ven ahí, muchachos? ¿Ustedes la hoja de Excel? Se ven ambas. Bueno, la hoja de Excel sobre el PDF. Ah, sí. Mira, ¿por qué? Entonces, vean, esto fue lo que teníamos, ¿verdad? Que veníamos ya haciendo con nuestra hoja de Excel. Entonces, vean, ahorita no lo que hicimos nosotros simplemente fue un ejercicio para ir calculando eso de las alturas. Ujú. Calculando las alturas y relacionándolas con, con lo que es la densidad, ¿verdad? Y todo pasándolo a unidades de longitud, podríamos relacionar nuestra ecuación de Bernoulli y conocer nuestros, digamos, un análisis energético, ¿verdad? De energía en el punto 1 y en el punto 2. Ahorita ya aprendimos que si tenemos manómetros, conocemos las presiones, entonces podemos usar la ecuación de Bernoulli directamente. Y podríamos calcular las pérdidas por fricción, las pérdidas de presión por fricción, ¿verdad? Que le llamamos H subíndice L, y podemos calcular esas pérdidas, pero esto sería muy fácil, ¿no? Siempre y cuando nosotros tuviéramos dos mediciones, permítanme tantito, tuviéramos dos mediciones, en los puntos. Cuando estamos diseñando nosotros un sistema de tuberías, no existe nada, ¿verdad? No existe la tubería, ni existe nada ahí en la planta, ¿verdad? Todo es nuevo, pues por lo tanto no podemos tener medidas. Nosotros vamos a hacer cálculos y vamos a decir, si tenemos una longitud, le vamos a llevar la tubería desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿no? Pues vamos a conocer físicamente la longitud que va a tener la tubería. Pero no conocemos el diámetro. Entonces nosotros como diseñadores tenemos que proponer el diámetro. Pensando que, permítanme, estoy viendo aquí que hay alguien que quiere entrar. Ok. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que diseñar lo siguiente. Imagínense que yo voy a ser el cliente y que les digo a ustedes, necesito transportar tantos galones por minuto, ¿verdad? De mi fluido desde este punto 1 hasta el punto 2. Quiero que ustedes me diseñen mi sistema de tuberías y mi sistema de bombeo para que yo lo pueda hacer, ¿verdad? Y que me van a hacer mi cálculo económico, cómo voy a montar esa tubería en las estructuras, ¿no? Todo lo que me va a costar llevar el fluido desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Mañana les enseño unas fotografías, ¿verdad? De algunos proyectos en los que he estado, para que vean todo el trabajo que hacemos ya en el campo. Bueno, entonces vean, como no existe tubería, sí, dime, Jimena. Bueno, es que ahí nos lo había enseñado la vez pasada y me quedó una duda, no sé si podríamos ver, porque, bueno, armé el archivo en Excel como dijo, sin embargo me faltó un dato del factor de fricción
Ok. Y no lo encontré en ninguna parte de la hoja de Excel, entonces no sé si no se veía o no sé, o algo así. A eso íbamos ahorita. ¿Ya? Ok. Sí, gracias. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Esta hoja pues está un poquito más completa de lo que más vamos avanzando, ¿verdad? Entonces vean lo que dice su compañera. Les mencionaba, como no existe nada, ustedes van a diseñar todo, ¿ya? El diámetro de la tubería, la longitud la conocen, porque físicamente van y en el campo ustedes miden cuántos metros hay desde el punto 1 hasta el punto 2, que va a atravesar calles, que va a subir aquí por un lado, un rack, y eso, ¿no? Mañana les presento, ahorita ya no nos daría tiempo, algunas fotos, les platico qué es lo que hace uno en el campo, y van a entenderle mejor. Entonces, ya yéndonos aquí a la derecha, contestando la pregunta de Jimena, ¿verdad? Fíjense, aplicar la ecuación de Bernoulli, no se les olvide eso, muchachos, la ecuación de Bernoulli, ¿eh? La ecuación de Bernoulli es importante porque de ahí surgieron todo lo que estamos viendo. Se dieron cuenta que tenemos que conocer o saber la relación que tiene la altura de una columna, la altura de columna del fluido que estamos trabajando, ¿verdad? Con la densidad. Como la ecuación de Bernoulli, aquí en el libro, en el manual de Crane, todo lo maneja en pies, pues aquí vamos a ver que, como lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Toda la ecuación de Bernoulli, de esos términos, todo lo pasamos en unidades de longitud. Es más fácil trabajar así, ¿no? Que a veces trabajar en unidades de energía. Pero depende del diseñador que le guste más. Y, y al cliente cómo se lo va a dar los resultados, ¿verdad? Porque si al cliente ustedes le hablan, no, pues son 10 pies o algo así, pues no entiende, ¿verdad? Normalmente los clientes a veces no entienden, ¿verdad? Porque ellos son comerciantes y ellos lo que quieren nada más que le lleven uno el fluido desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Pues a él ya no le interesa, para eso está pagando, ¿no? Bueno, entonces vean, aquí tenemos el mismo ejemplo que hicimos para aplicar la ecuación de Bernoulli, pero ahora ya no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli porque no conocemos la presión en el punto 1 ni la presión en el punto 2. Pero entonces, ¿cómo diseñamos? A ustedes el cliente les va a decir, yo tengo mi presión en el punto 1, ¿no? Y les dice, mi presión en el punto 1, ¿sí están viendo el Excel, muchachos? Sí, debe. Ok, ahí estoy marcando la presión en el punto 1. Les dice el cliente, la presión en el punto 1 es 50 psig, ¿no? Y quiero que me la lleven al punto 2, ¿no? Pero no quiero que la presión en el punto 2 vaya a ser menor de 35 psig. Entonces, fíjense, ya tienen una limitante ahí, ¿no? Tienen una limitante que el cliente le está diciendo, no puedes llegar en el punto 2 con una presión menor de 35 psig. Entonces, ustedes tienen que seleccionar el diámetro de una tubería adecuada, ¿no? Que cumpla con esa condición, ¿no? Porque si dice, si llegan a menor de 35 psig, ya no va a entrar en mi equipo que tengo ahí más adelante. Entonces, tienen que cumplir con esa presión. Entonces, fíjense, tienen la especificación de entrada, la presión de entrada y la de salida. Y les dice, pues vamos a manejar 100 galones por minuto. Entonces, ustedes tienen que escoger, ¿verdad?, tal diámetro que les permita llegar hasta el punto 2. Empiezan a hacer cálculos, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a ver, fíjense, aquí como está, les estoy presentando en el lado izquierdo, ¿no? Se van a hacer los cálculos. Conocemos la altura Z1, conocemos la altura Z2. Eso ya lo conocemos porque vamos a campo y lo medimos. Entonces, eso no
no representa un problema. La longitud la conocemos también, porque vamos y la medimos en el campo. Lo que no conocemos es el diámetro de la tubería, fíjense. Entonces, aquí empieza el trabajo como ingeniero. Nosotros, como ingenieros, dependiendo del fluido que tengamos, tenemos que obedecer ciertos criterios de diseño, ¿no? Y esos criterios de diseño son la velocidad y la caída de presión por cada 100 pies de longitud de tubería. Aquí, fíjense, aquí, esto que puse aquí, de delta P en 100, quiere decir la pérdida de presión por cada 100 pies de tubería. Esto es un criterio de diseño. Cuando diseñamos una tubería, tomamos esto como base y a veces nos dicen que el delta P no debe ser mayor de 1 o de 2 o de 3 PSI. Eso es un criterio de diseño que se obtuvo en base a la experiencia. Es como les llaman ahora criterios heurísticos. Bueno, este criterio de diseño, si a ustedes les dicen que no tiene que ser menor de 1, cuando hacen sus cálculos, ese delta P por cada 100 pies de tubería no debe rebasar a 1. Puede ser 2 o dependiendo del fluido y de la planta donde esté. Y les dicen a veces que la velocidad, ¿verdad? La velocidad del fluido no rebase 10 pies por segundo. Fíjense, tenemos dos criterios de diseño, la velocidad máxima y la delta P en 100 máxima. Bueno, esos son nuestros criterios que nos van a sujetar de acuerdo con el fluido. Les voy a dar algunos datos de criterios de diseño, que lo tengan ustedes como algo así como receta de cocina. Bueno, vean entonces aquí en el lado izquierdo, te estoy poniendo los datos, la longitud, las alturas, todo lo que conocemos físicamente. Empezamos nuestro cálculo, pues fíjense, como ya tenemos nuestros criterios de diseño, empezamos nuestros cálculos suponiendo un diámetro. O a veces hacemos un cálculo rápido. Si es agua, pues no es tan difícil. Vamos después a ver en el Crane. Ahí ya tenemos algunos valores, ya están calculados. Y en base a eso podemos entrar rápido y escoger el diámetro, ¿no? Pero a veces son fluidos muy diferentes, entonces ya no es tan fácil. Pero nos podemos basar en los datos del agua, o como inicio. Bien, perdón. Perdón. Entonces, tomamos nuestro primer diámetro y se escoge una tubería de 3 pulgadas de diámetro nominal, fíjense. El nominal son 3 pulgadas, pero el diámetro interno, que vamos a ver mañana en el tren, nos vamos a la página 138, ¿verdad? Y en el apéndice B15, ahí vamos a tener diámetros. Conocemos el diámetro nominal 3 pulgadas y ahí vamos a encontrar el diámetro interno. Se fijan que yo estoy poniendo aquí en mi hoja de datos todas las referencias, así la van a poner ustedes. Una memoria de cálculo como la que estoy enseñándoles a hacer, si no tiene todas las referencias, no sirve. Porque no pueden poner un dato así nada más sin poner la referencia de dónde sale, ¿verdad? Los clientes, pues tienen sus ingenieros, ¿verdad? Y les van a revisar todo, ¿no? Entonces, tienen que poner bien las referencias, de dónde lo sacan, cómo lo sacaron, qué hicieron, para que el que les revise les entienda. Entonces, Crane ahí nos ayuda en eso y nosotros lo vamos a completar poniendo las unidades. Abajito aquí ven, tengo el diámetro en pies. Hay un parámetro, ¿ya? Que se le llama
esta epsilon, para llamarla así, que es un parámetro que se utiliza para las tuberías que no son nuevas. Si estamos diseñando y no existe la tubería, pues va a haber, es nueva, entonces pues la corrosión o ahí la incrustación que tengamos, pues no va a haber, ¿verdad? Pero si es una tubería que ya tiene trabajando tiempo, pues sí ya va a tener una pequeña rugosidad o corrosión. Estos son parámetros que se usan empíricamente en base a la experimentación. Esto, ven, el valor se obtiene en el crane y está referenciado en donde lo podemos encontrar. La relación esta de la rugosidad al diámetro, también la podemos encontrar en el libro. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Esto ahorita explicando un poquito lo que su compañera Jimena preguntaba. Vamos a ver ahí en el libro que tenemos una serie de ecuaciones, ¿verdad? Un resumen de ecuaciones en el libro. Y aquí esta fórmula que estoy poniendo, que estoy ahorita de H subíndice L, ¿ya? Nos la indica ahí en el crane y aplicándola nos da un resultado de 5.8 pies. Pero si, fíjense, arriba, acá arriba, la puse porque está en, el diámetro está en pies. Abajo nos da la opción de que el diámetro está en pulgadas. O sea, el diámetro D mayúscula es el diámetro en pies y D minúscula es el diámetro en pulgadas. Entonces, con las dos ecuaciones lo podemos calcular, la que ustedes elijan, y nos van a dar exactamente el mismo valor. HL es las pérdidas de presión debido a la fricción, que es lo mismo que calculamos con la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Pero con la ecuación de Bernoulli supusimos que conocíamos las presiones en el punto 1 y punto 2, pero como no las conocemos ahora, lo que tenemos que calcular es la pérdida de presión, ¿verdad? A través de toda nuestra tubería. Aquí ven, les estoy indicando en esta ecuación, tanto como la de abajo como la de arriba, L, que es la longitud total de la tubería. Aquí nosotros estamos suponiendo que la tubería es recta, ¿ya? Que no tenemos accesorios. Entonces, lo estamos calculando como si fuera una tubería recta. Para calcular este factor de fricción que tenemos aquí en esta celda B28, ¿ya? O en la celda de abajo, para calcular el factor de fricción, necesitamos conocer primero la velocidad, ¿ya? Como ya conocemos el flujo, conocemos el diámetro, pues podemos conocer la velocidad fácil, ¿ya? Aplicando la ecuación esta, que también está ahí en el crane, ¿ya? Aplicamos y encontramos que la velocidad a la que va a ir el fluido, en este caso el agua, va a ser de 4.33 pies por segundo. Si nuestro criterio de diseño fuera que no rebasara 10 pies por segundo, estaríamos dentro de ese criterio. Podríamos utilizar esta velocidad. A veces no debe ser tan baja. Con esto, conociendo esta velocidad, vamos a conocer un número, un valor del Reynolds, ¿no? El Reynolds es un número adimensional, ¿ya? Que se utiliza en el transporte de fluidos. Este número de Reynolds nos va a indicar si el patrón de flujo es laminar o es turbulento. Por eso lo conocemos, ¿no? Y nosotros vamos a entrar a una gráfica, ¿no?
donde vamos a poder calcular de ahí, de esa gráfica, vamos a poder calcular o determinar el factor de fricción. Esto lo hacemos gráficamente. Nos vamos a esa gráfica que está aquí indicada en la página 120 a 25. Vean, todo está referenciado para que el que lea pueda ir y ver mis resultados. Entonces, de esa gráfica, conociendo el Reynolds y conociendo el diámetro de la tubería, después mañana lo vamos a ver, ¿no? Podemos conocer ese factor de fricción, y con ese factor de fricción ya podemos conocer las pérdidas por fricción. ¿Ok? Entonces mañana lo vamos a hacer este ejemplo rápido y viendo las gráficas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? No, profesor, todo bien. No, Ok. profe. No sé si quedó clara la pregunta que me hiciste, Jimena, ¿verdad? Sí, el diagrama que dices es el diagrama de Moody. ¿Sí? Es que la gráfica de ahí de Moody, ¿verdad? Ah, ok, sí. Ajá. La que viene ahí en el Crane es la que vamos a usar. No va a ser el Fanny, ¿no? El Ok, Darcy. profe. Nosotros vamos a usar el Darcy. Ok. Bueno, muchachos, pues nos los veo mañana y vamos a continuar con esto ya del cálculo del dimensionamiento de una tubería. Que estén bien, muchachos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta Mañana. mañana. Buen día, profesor, hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.